La nutrición es un pilar fundamental en el rendimiento. En los anteriores podcasts hablamos de las cantidades ingentes que se comía en pruebas ciclistas, como ahora el Tour de Francia, las cantidades que comían tanto dentro de carrera como fuera de carrera. Y hoy vamos a hablar de uno de los últimos estudios que se ha realizado en el mundo de los deportes de resistencia, más en concreto en el trail y sobre todo en la ultrarresistencia, por así decirlo. Hoy vamos a hablar del último estudio, o uno de los últimos estudios realizados sobre cuánto hemos de comer durante el ejercicio y cómo eso nos afecta al rendimiento, a la recuperación, tanto a nivel fisiológico como a nivel de rendimiento. Este último estudio se realizó hace 2 años, si no me equivoco. Por ahí andará. Y pasa bueno, rápido el tiempo, pero sí. sí. Y más o menos habla de las diferencias las diferencias que hay en tener una ingesta superior a esos 90 gramos de carbohidratos por hora, que ya vimos en su momento era el techo limitante. Se creía que a partir de ahí ya no nos proporcionaba ningún beneficio, y este estudio lo que quiso hacer es preguntarse, oye, ¿qué pasa si sobrepasamos esa barrera de los 90 gramos de carbohidratos y podemos llegar incluso a los 120 gramos de carbohidratos? Entonces, ya en este estudio lo que hicieron fue coger un grupo de atletas, que ahora nos vas a contar un poquito más cómo lo hicieron, y dijeron, bueno, pues vamos a comer 120 gramos por hora y a ver qué pasa. Correcto. Más en profundidad, lo que hicieron fue separar en 3 grupos. Un grupo comía pues los 120 gramos a la hora, el otro la recomendación oficial de los 90 gramos a la hora, y después un grupo que, bueno, porque dejaron un poquito más apartado y dijeron, vosotros vais a comer menos y vais a comer 60 gramos a la hora. Aquí, para poner más en contexto, todos habían realizado la misma dieta los días anteriores, una carga de carbohidratos con días altos en carbohidratos, el mismo desayuno, todo igual. Lo único que les diferenciaba era la cantidad de hidratos que tomaban durante la carrera. Llevaban todos una pauta específica de cuándo tomarlos, qué tomarlos, en qué momento. O sea, todo esto estaba controlado. La única diferencia, como digo, es la cantidad total. ¿Qué fueron a medir más específicamente? Pues una de las variables principales obviamente iba a ser el tema del rendimiento, que después ya veremos qué pasa, porque puede ser sorprendente, pero sobre todo se centraron en temas de marcadores de daño muscular y del esfuerzo percibido, ¿vale? El esfuerzo percibido, pues simplemente con una escala de decir si has percibido más o menos esfuerzo, y después el daño muscular ya con marcadores fisiológicos como la creatinquinasa, la lactato de hidrogenasa, el GOT, la urea y la creatinina, ¿vale? Que son todos marcadores para eso, para medir el daño muscular de una actividad. Entonces, al final fue una maratón de montaña con un desnivel total, sumando el positivo y el negativo, de prácticamente 4.000 metros, o sea que va a ser una competición muy demandante a nivel muscular. Por eso escogieron esta carrera. A lo mejor en otro tipo de competición no hubiese tenido tanta aplicabilidad porque el daño muscular no sería tan grande, o a lo mejor no se vería tan afectado, y lo que hicieron pues fue medir estos marcadores fisiológicos. ¿Qué encontraron? Pues los resultados la verdad que son bastante sorprendentes. A pesar de lo que puede esperar, estos 120 gramos no significó una mejora en el rendimiento de todos, ¿vale? Había atletas del grupo de 90 y del grupo de 60 que obtuvieron incluso mejores resultados que los de 120 gramos, ¿vale? Que por eso no aplicamos esta recomendación oye, si te tomas más de 90 gramos, más de 100 gramos a la hora, vas a mejorar tu rendimiento sí o sí, porque aquí al final puede haber un montón de factores. Incluso hubo algunos atletas que dejaron la carrera por lesión, porque veían que no llegaban o por lo que sea, y estos atletas los encontrábamos en cualquiera de los tres grupos. Lo que sí que encontraron, y es aquí el punto más importante, o por lo que ha llamado tanto la atención este estudio, es efectivamente en estos marcadores de daño muscular que se encontraron que tanto la creatinquinasa como la lactato de hidrogenasa como el GOT encontraron que en este grupo de los 120 gramos a la hora los marcadores eran menores al día siguiente, es decir, que de alguna manera habían sufrido un menor daño muscular. Y del otro factor, el esfuerzo percibido, también notaron que estos atletas que habían tenido un mayor consumo de carbohidratos durante la carrera, al final la habían acabado con un menor esfuerzo percibido. Por lo tanto, es eso. En cuanto al rendimiento,
no vieron grandes diferencias, incluso había algunos que habían rendido mejor, pero sí en cuanto a los marcadores de daño muscular, que al final yo creo, Pablo, que es algo muy a destacar, la verdad. No, desde luego. Y de aquí también aclarar el tema del daño muscular. Al final suena lógico, pero cuanto más sea el daño muscular, más tiempo vas a tardar en recuperar y por ende al día siguiente, sobre todo en carreras por etapas, vas a estar menos preparado para soportar toda la carga. Entonces, a nivel de conclusiones, y es a lo que queremos haceros llegar, el tema de si ingerir 90 gramos, si ingerir 120 gramos o cuánto así en general, cuánto debemos consumir. Hay que destacar también que este estudio se realizó en atletas de élite y subélite, entonces estamos ya hablando de unos niveles muy top, a los que pues la gran mayoría de deportistas amateur, como somos, no vamos a llegar. Entonces, ¿cuántos de nosotros realizamos carreras por etapas? Claro, aquí es algo que cada uno ha de individualizar, ha de ver y ha de valorar. ¿Hasta qué punto nosotros debemos ingerir estos 120 gramos por hora? Pues como todo, depende. Pero vamos. La palabra al Sí. final, Pero así, en términos generales, te diría que si eres un atleta amateur que suele hacer una carrera al año por etapas o no hace prácticamente ninguna, no sería del todo necesario meter estos 120 gramos por hora, ¿vale? ¿Por qué? Por el simple hecho de que el rendimiento como tal no va a mejorar. No estamos hablando de que vas a competir en un tour o en una gran vuelta, que son 3 semanas de cada día ir a tope. Generalmente estas pruebas por etapas son como mucho de 3 días, que si planteamos una buena sobrecarga previa y vamos comiendo encima de la bici, no hace falta llegar a los 120 gramos por hora, pero sí mantenerse en esos 90 gramos, yo creo que con eso tendremos más que suficiente. Entonces, aquí obviamente cada uno es valorar. También se vio que el rendimiento no se ve afectado, o sea, es lo mismo meter 90 gramos por hora que 120 gramos por hora, entonces no como tal no va a hacer que rindas más. De hecho, incluso lo más probable es que rindas menos. Bueno, al final todo esto hay que entrenarlo, hay que saber entrenarlo y hay que estar preparado para tolerar estos 120 gramos por hora, que no todo el mundo lo hace y es complicado. Sí. Yo creo que a día de hoy, incluso nosotros que más o menos sabemos cómo hacerlo, ya nos cuesta. O sea, yo creo que si me tomo 120 gramos por hora, sí, alguna vez me ha pasado porque me he descontado con geles y no sé qué, y bueno, que eso, que llegas a superarlo. Tienes que manejar y tiene tela. Exacto, llegas a superarlo una hora o así y ya está. Pero es que tú imagínate una carrera de 4 horas, meter 120 gramos por hora, al final el sistema digestivo debe estar preparado y es algo muy complicado. Claro, es todo el mundo amateur para sacar 4 conclusiones para nosotros, para los mortales, lo que ha dicho Pablo, que al final sería para momentos muy puntuales y seguramente dentro del mundo amateur en muy poquita gente, y sobre todo tener muy claro eso, que sí que nos puede ser beneficioso para la recuperación y preparación para siguientes días, que seguramente si tengas, por ejemplo, eres un corredor y tienes una maratón, no va a ser ni mucho menos necesario porque al día siguiente vas a poder descansar. Incluso si tienes una maratón, en este caso de asfalto, pues en una maratón por trail o una ultra de montaña tampoco va a ser excesivamente necesario, porque el rendimiento que nosotros vamos a demandar no va a ser tal como para necesitar estos 120 gramos seguramente. Este estudio está hecho, como he dicho, en personas, en atletas élite o superélite, o sea, un mundo aparte de lo que somos nosotros, y los días siguientes vas a poder recuperar perfectamente, ya que no vas a tener que estar otra vez en la línea de salida para darlo absolutamente todo. Y en caso, yo creo, Pablo, que si hay alguien que esté escuchando y quisiera hacerlo, sobre todo un muy buen entrenamiento del sistema digestivo, ¿vale? Probarlo semanas y meses antes, probar todo tipo de suplementos, probar todo tipo de productos, probar todo tipo de estrategias, asegurarnos que estos suplementos, que estos productos sean de la mejor calidad posible, ¿vale? Una buena combinación de carbohidratos, hablamos en otros podcasts de la calidad de los suplementos de diferentes marcas, también pues, se debería tener en cuenta, y sobre todo eso.
no ir como locos a los 120 gramos porque haya salido un estudio que dice esto, o porque Pogačar en el Tour, en la Vuelta o en lo que sea, vaya a comer estas cantidades de carbohidratos. Nosotros somos mortales, vamos a hacer lo nuestro, vamos a pasarlo bien compitiendo. Exacto. Y a partir de aquí, oye, la cantidad de hidratos que necesitemos. Y ojo aquí también, remarcar que si estás pensando en meter o 90 gramos o 120 gramos por hora, hay que combinar tipos de carbohidratos. Correcto. Ya sabemos que a nivel de transportadores intestinales, la glucosa tiene, bueno, los transportadores de glucosa son limitantes, podemos llegar a absorber 60 gramos por hora. Y por eso es muy importante el combinar diferentes carbohidratos, como lo podría ser la glucosa y la fructosa, que son los que tienen más evidencia científica a día de hoy, que bueno, pues eso nos permite llegar a los 90 gramos. Y por eso decimos que hay que entrenar si queremos llegar a los 120 gramos, porque hay que estimular al sistema digestivo para que genere más adaptaciones y que haga que los transportadores estén más acostumbrados a tolerar estas cantidades y esta carga de trabajo. Así que bueno, yo creo que con este nuevo formato de podcast o simplemente de episodios un poquito más cortos y sobre todo más divulgativos y que os puedan ayudar a ponerlo todo en práctica. Yo creo que os van a gustar. Ya sabéis que nos podéis dejar por comentarios cualquier cosa. Y en el próximo hablaremos de cómo podemos llegar a meter estos 120 gramos por hora, si es mejor meterlo en sólido, en líquido o en semilíquido, ¿no? Sí, diferentes tipos de productos. Dejad en comentarios qué es lo que pensáis vosotros y en el próximo podcast ya lo desvelaremos. Venga, nos vemos. Chao.